Estamos una vez más, acá una tarde más en el Centro de Estudios de Hermenéutica. Hoy nos reunimos para volver a escucharlo a Jorge, que el año pasado también ya estuvo compartiendo con nosotros una tarde, fue hace casi más de un año, el 20 de septiembre, y hoy vamos a compartir otra ponencia que también tiene... comprado, que mal no recuerdo en su momento, había comprado de 80 y de 90, ahora me voy a fijar, pero no. Bien. Ok. Como les estaba contando, el año pasado ya tuvimos el gusto de compartir con Jorge una tarde, un 20 de septiembre, pandémico total, donde disfrutamos en aquel momento su ponencia sobre función y niveles de hermenéutica en la fenomenología de Jean-Luc Marion. Y este año entonces vamos a volver a presentarlo a Jorge, agradecerte en primer lugar que dispongas de estas horas para nosotros. Sabemos que ya a esta altura del año los compromisos aumentan, pero realmente te agradecemos mucho que estés acá con nosotros. El tema de hoy va a ser la vía estética de la fenomenología de la donación, la hermenéutica del artista en Jean-Luc Marion. Como siempre vamos a tener la modalidad de compartir primero la presentación de Jorge y luego entonces hacia el final pueden ir anotando preguntas, comentarios, si quieren ir haciéndolo a medida que él va exponiendo para no olvidárselas, es decir, eso cada uno lo hace como le venga más cómodo. Jorge, también te compartí pantalla por si querés proyectar algo. Bueno, no voy a proyectar. Ah, bueno, bueno. Bueno, entonces... Debería haber pensado que... No, pero no, puede ser, es decir, cada uno como está acostumbrado. Y aunque sea las obras de arte de las que voy a hablar, pero bueno. No, también podemos... Son conocidas después, igual. Sí, por eso las podemos volver. Como está grabándose la presentación, después puede cada uno repasarla y tener a su alcance las obras y va cada uno así, repasándolo con las obras. Así Dale. Es una posibilidad. Entonces, vamos a presentarte, Jorge, para quienes no te conocen o no conocen tu recorrido. Jorge Luis Rollero es abogado y licenciado en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires. Es doctor en Filosofía por la Universidad de París, 4 Sorbonne, y por la UBA. Es investigador del CONICET, profesor de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de El Salvador. También es miembro de los archivos Husserl en París, del Círculo Latinoamericano de Fenomenología y del Centro de Estudios Filosóficos de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires. Jorge publicó numerosos artículos, traducciones, capítulos de libros y libros. En relación con esta conferencia, destacamos su obra Hermenéutica del Amor, la fenomenología de la donación de Jean-Luc Marion en diálogo con la fenomenología del joven Heidegger. Este libro es del 2019 y la compilación de 2 volúmenes colectivos. Uno se titula Jean-Luc Marion, Límites y Posibilidades de la Filosofía y de la Teología, del 2017, y el otro se titula El fenómeno saturado, la excedencia de la donación en la fenomenología de Jean-Luc Marion, del año pasado, es decir, del 2020. Los 3 libros fueron publicados en la colección Post-Visión que dirige el propio Jorge Rollero para la editorial Espejo. Bueno, con esta brevísima presentación, que por supuesto es solo un botón de muestra de la trayectoria real de Jorge, te paso entonces la palabra y comenzamos con tu exposición. Bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecer en primer lugar a Laura
a Carlos, a Diego, al Centro de Hermenéutica de la UNSAM por esta invitación. Para mí es un gusto poder volver a estar en este lugar y charlar con ustedes. En esta oportunidad el tema, como adelantó Laura, va a ser la relación que podemos encontrar entre la reflexión sobre el arte, la reflexión sobre estética en la obra de Marión, y el rol, la función de la hermenéutica en su fenomenología, ¿no? Bueno, entonces, sin más, voy a comenzar con la exposición. Marión le otorga una importancia decisiva, diría yo, al arte. Leemos en un libro, a comienzos de su libro sobre Gustave Courbet, leemos lo siguiente, cito: concebir este privilegio del fenómeno, es decir, aparecer la cosa, hacer aparecer la cosa en sí, el en sí de la cosa, constituye la única tarea de la fenomenología. Pero la pintura, más que cualquier otra actividad del espíritu, tiene a su cargo llevar a cabo, poner en obra este prodigio. Es decir, la pintura es la encargada de hacer aparecer, de hacer ver, de mostrar lo que se da. En términos de otro libro de Marión, El cruce de lo visible, el pintor es, dice Marión, el guardián de los límites del aparecer, pues es quien filtra el acceso de lo invisto, ¿no? Esta es una categoría un neologismo que acuña Marión, ¿no? Lo invisto, l'envue, lo invisto, a lo visible, ¿no? Esta sería la función del pintor, mostrar aquello dado que sin él permanecería invisto, ¿no? Invisto, Marión, con esta idea de lo invisto, refiere a algo del orden de lo invisible, pero que reclama volverse visible, ¿no? Bien, en retomando lo dado, Marión va a definir esta obra del 2016, Marión va a definir la función de la hermenéutica como la encargada de gestionar el pasaje entre lo que se da y lo que se muestra. Ahora, mi pregunta es, esta tarea había sido ya asignada por Marión al arte, ¿no? La labor de administrar el pasaje de lo que se da a lo que se muestra había sido otorgada al pintor, ¿no? Como el encargado de hacer visible lo invisto. Entonces, ¿cómo habría que entender esta superposición de funciones entre la hermenéutica y la pintura, ¿no? ¿Es posible articularlas de alguna manera? Entonces, yo lo que propongo, un poco pensando ese problema, como hipótesis, es sostener que Marión ofrece una vía estética de acceso a esta hermenéutica de la donación, ¿no? Y esto se apoya incluso, tiene cierto apoyo textual, porque Marión sostiene lo siguiente, cito: lo que es decisivo, y es sin duda el motivo por el cual la fenomenología presta tal atención de modo casi obsesivo a las cuestiones de la pintura y la estética en general, es que aquí se trata de un régimen de visibilidad excepcional, respecto del cual la fenomenología especialmente intuye que, lejos de ser marginal, es una de las vías de acceso a la situación original de la manifestación de los fenómenos. Entonces, esta figura del artista en la obra de Marión permite entender mejor el modo en que el Adonado pone en práctica la hermenéutica marioniana, por un lado, y por otro lado vamos a ver también algo interesante que aporta esta figura del pintor, es que permite advertir cuál es la función, el rol de los temples anímicos. Entonces, la función del arte parece ser la de constituir una especie de modelo, de paradigma, una vía regia, podríamos decir, al particular modo en que opera la instancia hermenéutica, la instancia interpretativa, en la fenomenología de la donación. Dicho esto, también habría que decir que hay algunas consideraciones del propio Marión que parecen ir más allá de la idea de un simple modelo, ¿no? Y habría que detenerse también entonces en esas cuestiones, ¿no? Que lo voy a hacer. Bueno, entonces, en un primer apartado voy a establecer la función de la pintura, la función del arte
en la obra de Marión, ¿no? Efectivamente, la tarea de administrar la distancia entre lo que se da y lo que se muestra no es un tópico nuevo en la obra de Marión, no aparece en el 2016, sino que ya en El cruce de lo visible, en 1991, encontramos que esta función de hacer visible lo invisto, es decir, de fenomenalizar lo dado, ya había sido otorgada a la pintura. En un texto del cruce de lo visible, sé que se la don, Marión se pregunta, ¿para qué necesitamos de los pintores? ¿Cuál es la función que tienen los pintores? Está claro que para ver no tenemos ninguna necesidad de la pintura, ¿no? Del arte. Sabemos lo que vemos y lo que debemos ver en la cotidianeidad. Pero justamente en esa cotidianeidad, a partir de esta idea, ¿no? De que sabemos lo que vemos y lo que debemos ver, ¿no? Evitamos cualquier tipo de sorpresa, procuramos ver lo que tenemos que ver, dice Marión, ¿no? Nos aseguramos de que lo que vemos coincida con lo que debemos ver, ¿no? Digamos, esta sería la operación propia de la objetivación, ¿no? De la objetualización. ¿Qué podría aportar la pintura respecto de este tipo de visibilidad? Bueno, Marión dice, justamente lo que hace la pintura es poner en jaque esa apacible coincidencia entre lo que creemos que tenemos que ver y lo que vemos. ¿Por qué? Porque la pintura nos muestra otra cosa. El cuadro, dice Marión, cito, el verdadero, expone un fenómeno absolutamente original, descubierto por primera vez, sin precedentes, surgido intempestivamente, de modo que hace explotar los límites del repertorio de lo visible hasta el momento. En este sentido podríamos decir, la pintura desempeña una función crítica fundamental. En el capítulo tercero de otra obra posterior, de Surcroix, que no está traducida al español, Marión indaga en las características fenomenológicas del cuadro a partir de una frase de Pascal, ¿no? Pascal dice, qué vanidad la de la pintura, que atrae la admiración por su semejanza con cosas cuyos originales no son admirados, ¿no? Una observación de Pascal expresada de modo muy elocuente, ¿no? Qué maravilla esto de la pintura, ¿no? Que sea capaz de atraer nuestra atención respecto de algo que, digamos, por lo general, no nos llama la atención, ¿no? ¿Cómo hay que interpretar estas palabras? Bueno, Marión se detiene en el término semejanza, y no lo piensa, va a sostener que no debe ser entendida como una relación, sino como uno de los términos de la relación con el original. Es decir, la semejanza de la pintura tiene la particularidad, dice Marión, de confiscar, por decirlo de algún modo, el resplandor del original, de devenir ella misma un original, ¿no? Y este es el poder de la pintura, diría Marión, ¿no? Desplazar esa admiración del mundo físico al arte, confiscando de algún modo su fenomenicidad, ¿no? Apropiándose de la fenomenicidad de esa cosa del mundo físico. ¿De qué modo se apropia de esa fenomenicidad? No para reproducirlas, sino para mostrarlas como un acontecimiento, en todo caso, ¿no? Y esto se logra, dice Marión, precisamente por el marco, por el recorte propio de la pintura, ¿no? Del arte, ¿no? Gracias al marco que opera como un recorte que condensa la visibilidad, la mirada queda presa de ese fenómeno saturado, ¿no? Acapara la admiración, ¿no? Por eso Marión va a acuñar un término para pensar este tipo de fenómeno saturado, y es bajo la idea del ídolo, ¿no? El ídolo es aquello que acapara nuestra atención, ¿no? Que no nos permite ver más allá. Fíjense que esto funciona a todo nivel, ¿no? Un ídolo puede ser un ídolo futbolístico, por ejemplo,
y los hinchas no lo van a criticar a ese jugador, por más que haga las cosas mal, ¿no? Porque acapara toda su atención y no pueden ver más allá, ¿no? Bueno, y a diferencia de lo que ocurre en el mundo, dice Marion, en el que los fenómenos se componen siempre de presentación y apresentación, el cuadro logra reducir el objeto a presentable en sí, dice Marion. No queda más que lo visible enteramente presentado, sin ya prometer nada más para ver que lo que allí se ofrece. Esto también es una operación propia de la pintura, ¿no? El visible reducido, dice Marion, tiene la intensidad de un nuevo visible. Produce un visible que antes no había sido visto. Esta cuestión también es retomada en el libro sobre Courbet. Y allí Marion va a decir que, bueno, va a reiterar esta idea de una reducción del cuadro a lo visible, y va a decir que en este sentido la pintura logra un acceso a lo que realmente se da, a las cosas reales y existentes. Marion en este libro sobre Courbet reflexiona sobre el realismo de Courbet, ¿no? Y, digamos, básicamente lo va a pensar bajo esta idea de un acceso, digamos, a los fenómenos, a las cosas reales existentes. Esta es una expresión de Courbet, un acceso a los fenómenos a partir de su propia demostración, ¿no? Pero para lograr eso, la pintura de Courbet debe destruir el obstáculo del ver inmediato. ¿Cuál es ese obstáculo del ver inmediato?, dice Marion. Bueno, debe atravesar el velo que disimula las cosas tal como son. ¿En qué consiste ese velo? En los procedimientos de objetivación. De alguna manera acá opera una especie de destrucción heideggeriana que nos permite, es decir, de hermenéutica, que nos permite ver las cosas más allá de su aparecer como objetos. Bien, ahora voy a decir algunas palabras sobre los rasgos de del pintor, digamos, del artista, de aquel capaz de operar esta función de pasaje de lo invisto a lo visible, ¿no? Podríamos decir que el pintor constituye el modelo para el adonado, o el adonado modelo, porque ostenta ciertas características que son decisivas para la recepción de lo dado, ¿no? Si el pintor es este personaje capaz de filtrar el acceso de lo invisto a lo visible, esto se logra no simplemente por una capacidad de ver, dice Marion, sino por una capacidad de adivinación de lo invisto, ¿no? Lo expresa de este modo Marion, pero tiene que ver con esta idea de la capacidad de internarse, digamos, en esa invisibilidad para aprender de algún modo eso invisto, ¿no? Y para lograr esta tarea es necesario que se pierda a sí mismo, dice Marion, ¿no? Esto mismo que va a ser expresado en el libro sobre Courbet, a partir de la idea de neutralización del ego, ¿no? La neutralización del ego. En ese sentido, el pintor, dice Marion, no crea desde una intencionalidad activa, podríamos decir, ¿no? ¿Puede hablarse de creación? Bueno, si bien hay una actividad creadora involucrada, porque el pintor no reproduce, sino que produce un nuevo visible, Marion dice que el verdadero pintor no sabe lo que ha pintado. Y esto es así porque el pintor, el verdadero pintor, no crea desde su querer la pintura,
cito a Marión, el pintor, al contrario, no se permite ni hacer ver lo que quiere, ni dejar ver lo que no quiere, puesto que intenta no poder ya hacer, ni hacer ver lo que aún podría querer o dominar. Él intenta dejar surgir mucho más que lo previsto, que lo visto, que lo querido, o más bien, él solo hace lo que quiere, dejar aparecer, desaparecer pues inmediatamente como tal, dejar aparecer un invisto en lo visible, pero él logra hacer esto que quiere si renuncia a hacer lo que podría sin efecto perfectamente efectuar, que es un objeto previsto. Quizás la cita fue un poco confusa. La idea de la cita es que el verdadero pintor crea de un modo particular, crea deshaciéndose de su voluntad, deshaciéndose de sí mismo, dice Marión, ¿no? Su creación tiene un carácter paradójico, no es activa sino pasiva. Dice Marión, el pintor verdaderamente creador no se caracteriza tanto por una inventiva plástica que impone su elección, sino por una pasividad receptiva que entre mil trazos igualmente posibles sabe elegir el que se impone por su propia necesidad. Es decir, crea a partir de una pasividad receptiva. Y esto es lo que permite además asegurar que su creación no sea arbitraria, ¿no? Marión dice, el pintor registra, no inventa, registra. No imita una realidad existente, pero tampoco la inventa. Descubre, dice Marión, la huella que lo invisto impone. En el cuadro, dice Marión, se consignan los estigmas de lo invisto a partir de ellos mismos. En ese sentido, podemos decir, el creador del cuadro es el propio cuadro que se organiza y surge a la visibilidad a partir de esas huellas de lo invisto que registra el pintor. En el libro del 2014, en el libro sobre Courbet, Courbet aparece como un pintor paradigmático, ¿no? Marión va a decir, así como hay ciertos músicos que tienen el oído absoluto, hay ciertos pintores que tienen el ojo absoluto. Ellos verían mejor, con más nitidez las formas, con más exactitud la intensidad de los colores, más lúcidamente las composiciones. Y Marión dice algo más. Courbet no solo tenía un ojo absoluto, es interesante la idea del ojo absoluto, sino que era un ojo. Cito, ser, no solamente tener un ojo, no significa ver primero y después pintar o no pintar, es decir, pintar viendo, pintar después de haber visto, sino que ser un ojo significa ver pintando, ver al mismo tiempo, en el mismo gesto, con la misma energía que se pinta. Dicho de otro modo, ver en tanto que pintando. Courbet ve pintando, dice Marión. El gesto del pintor precede toda mirada identificadora de la cosa. Courbet pinta lo que ve antes aún de saber de qué objeto se trata. Por eso, dice Marión, Courbet pinta à l'œil, es decir, desde el ojo, podríamos traducirlo, ¿no? Después, si quieren, les pongo las expresiones acá en francés para que ustedes juzguen y vean además la pluralidad, las posibilidades de traducción que tiene, ¿no? La polisemia del término, ¿no? Marión siempre juega con esas posibilidades. Ver pintando implica pintar desde el ojo y no desde la idea, dice Marión, ¿no? Hay pintores que pintan desde la idea, que tienen primero la idea y después la pintan. Courbet pinta al ojo, desde el ojo, ¿no? Que incluso en francés también existe la expresión à l'œil
quiere decir también gratuitamente. La pintura desde la idea, bueno, en la época de Courbet está representada por cierto academicismo, por la pintura de Ingres, por ejemplo, que es una pintura que no parte, dice Marion, del surgimiento del fenómeno desde sí mismo, sino de una concepción previa, de una idea que pretende ser pintada antes de ser vista. Podríamos decir que, contraponiéndose a la lógica cartesiana, Marion podría afirmar: pinto, luego no existo. Podríamos reformular el dictum cartesiano, ¿no? ¿Por qué? Porque pintar, para Marion y en esta figura paradigmática de Courbet, pintar exige neutralizar el ego, suspender todo tipo de conciencia objetivante, ¿no? Abandonar la función dominadora y constitutiva del sujeto para someterse a la cosa. Dice Marion: si yo no soy más que en tanto que pienso, desde el momento en que no pinto más que a condición de no pensar nada, casi de no pensar, no pinto más que en tanto que no soy. Acá es un poco, acá sugiere esa idea, ¿no?, de un cartesianismo invertido. Courbet, el pintor por excelencia, pone en práctica una suerte de ascesis activa, ¿no? Una ascesis que le permite ver y hacer ver la cosa misma dejándose afectar por ella, ¿no? Y acá esto es muy importante porque, digamos, ¿cómo logra el pintor neutralizar el ego? Y acá es donde aparecen el rol, la función de los estados anímicos, ¿no? Marion hace un análisis muy interesante, ustedes sabrán mejor que yo. Courbet es un pintor que ha sido conocido por su vanidad, su egocentrismo, ¿no?, su sentirse la gran figura, y hay algunas obras que dan cuenta de eso, ¿no? Él hace un análisis, y hay muchos retratos, ¿no? Además Courbet era un hombre bello, y le gustaba retratarse a sí mismo también, ¿no? Courbet hace un análisis de esos retratos y de esos autorretratos, y se detiene particularmente en uno que es el hombre herido, ¿no?, el homme blessé, que esta sí podríamos después buscarla para que la vean, pero era la que estaba en el afiche, ¿no?, el cuadro de Courbet, ¿no? Courbet se pinta en ese momento efectivamente herido por su reciente separación de Virginie Vinet, pero, dice Marion, fundamentalmente porque empieza a asumir un modo de pintar que tiene que ver con un cogito herido, ¿no?, como dice Jean Greisch, Jean Greisch no, como dice Paul Ricoeur. Esta idea del cogito herido, ¿no?, un cogito neutralizado, un ego neutralizado. ¿Cómo logra esto? Porque Courbet se deja afectar. Y Marion va a decir que hay un estado anímico fundamental que puede llevar, digamos, a esta hermenéutica pictórica, ¿no?, que puede ponerla en marcha, un afecto particular. Ese estado anímico fundamental es la pena, dice Marion. La pena. El realismo de Courbet se manifiesta en su capacidad, dice Marion, ahí está, el pintor herido, el ego neutralizado. Marion dice que el realismo de Courbet se manifiesta en su capacidad de mostrar a los seres humanos y a las cosas en su pena. Voy a detenerme en otro cuadro de Courbet, que es Los Picapedreros, que está muy famoso también.
Y ahí Marion dice que se devela el modo en que la tonalidad esencial de la pena es retratada por Courbet, ¿no? Lo terrible de esa escena, recordarán el cuadro de los picapedreros, es que está desprovisto, dice Marion, de todo pathos, de toda emoción. A ver. Bueno, si alguien quiere buscarlo, y lo compartimos. Ahí está. Los picapedreros. Bueno, Marion dice, lo que es tremendo de este cuadro es que no hay ninguna emoción en juego. Courbet no protesta, no parece tomar posición, no parece estar interpretando, ¿no? Parece limitarse a mostrar algo, ¿no? Dice Courbet. Ver la pena implica ver a estos hombres y a las cosas como nunca las miramos. Ni en sus bártulos, ni en su apariencia, ni en sus orígenes, ni en su nacionalidad, ni en sus opiniones políticas o religiosas, ni en su profesión, ni en su valor económico. Tampoco en sus características, ni en sus pasiones, ni en sus estados de ánimo, sino en lo que son en el fondo, dice Marion, en su pena. El ser humano, todas las cosas, se muestran en su verdad cuando son despojados del horizonte de la enticidad, del horizonte de la objetividad, pero también cuando pueden ser vistos más allá de toda determinación y de todo estado anímico. El ser humano y las cosas aparecen como tales cuando aparecen como indeterminadas, atravesadas por este pathos apático, podríamos decir, de la pena. Si el pintor, dice Marion, consigue ver y hacer ver esta pena, más esencial que toda otra característica contingente, pero sin embargo indisociable de ellas, él conseguirá dar al hombre en su verdad, en su eidos, dar su realidad, su único realismo verdadero. Ahora bien, y bueno, podemos después discutir en qué puede consistir esta pena, ¿no? Ahora bien, para poder pintar esa pena, para alcanzar esa realidad, dice Marion, hay que experimentar uno mismo. Por eso Marion tiene que Courbet tiene que dejarse afectar. Courbet da a ver las cosas en su verdad porque se expone él mismo en primera persona a la pena, se deja afectar por esa pena, ¿no? Un poco eso es también de lo que da cuenta ese hombre herido, ¿no? Y es a partir de esa experiencia de la pena que es posible neutralizar el ego. Porque la pena, adelanto un poco esto, es una suerte, esto no aparece en el libro, pero tuve la oportunidad de charlarlo con Marion en alguna ocasión, y él me dijo que puede ser pensado como un tipo de amor. En ese sentido podemos decir que puede ser pensado como un tipo de apertura al otro. En esa apertura al otro se neutraliza el ego. Bien, dicho todo esto, ahora voy a introducir cuestiones que llevarían un poco a complejizar la cuestión, ¿no? Del modelo hermenéutico, de la pintura como modelo hermenéutico. Porque Marion dice algo más, ¿no? Marion inviste al pintor con un poder especial, ¿no? Pareciera que su función no es meramente la de servir de modelo, sino la de ser el único adonado capaz de realizar efectivamente la reducción de lo visible. En uno de los textos incluidos en el cruce de lo visible, Marion contrapone al pintor, contrapone el filósofo al pintor. Marion dice, Platón advirtió con claridad el enorme poder del artista. Platón no estaba equivocado al denunciar ese poder telúrico, apolíneo a la vez, que arrebataba de antemano al filósofo su más alto oficio, decidir la presencia. Solo el pintor da la venia apparendi, dice Marion, ¿no? Da el permiso de aparecer.
el derecho a la presencia. Es el pintor y no el filósofo quien tiene a cargo velar por las fronteras de lo visible. Y en Desurcroix, Marion va a insistir un poquito, a dar un pasito más sobre esta idea, ¿no? Va a decir, el pintor es ese cazador de los invistos, y en este sentido, las obras, las pinturas, las grandes pinturas de las distintas épocas, cumplen una función fundamental. Son ellas quienes en cada época reinan sobre los visibles naturales, sobre la apariencia de los objetos constituidos, y nos obligan a ver todo a partir de los paradigmas que ellas imponen. El pintor es rey, tanto y sin duda mucho más que ningún filósofo, ¿no? Marion propone el rey pintor, ¿no? El rey artista, no el rey filósofo, sino el rey artista. La polis la tienen que gobernar los artistas. El pintor, en tanto practicante del fenómeno saturado, entrenador de la vista, debe cumplir esa función, ¿no? Pues es el rey pintor quien nos hace ver, y no el rey filósofo. Ahora voy a plantear el problema final que me gustaría introducir un poco para complejizar la cuestión. Esta afirmación de Marion entonces parece implicar que para ver las cosas tal como son, para acceder a la cosa en sí, deberíamos devenir nosotros mismos pintores, o acaso someternos a la guía del rey pintor. ¿Solo un pintor puede ver y dar a ver? Es decir, la fenomenología de la donación es solo para unos pocos. El acceso a lo dado es solo para quienes tienen cierto talento natural, bueno, Marion habla también de cierta educación en términos de práctica y de cierto coraje, ¿no? Pero parece estar reservado a esta figura, que además Marion identifica con la figura del genio. Fíjense que acá voy a tratar de trazar esa relación, ¿no?, con la teoría romántica. Pero Marion dice explícitamente, el genio no consiste más que en una gran capacidad de resistencia al impacto de lo dado. Es decir, quien puede resistir y traducir eso, decir, hacer ver eso tal como se muestra, ¿no? Con toda su exceso de sentido y su fuerza y su impacto, ¿no? En Ce que nous voyons et ce qui apparaître, lo que vemos y lo que aparece, Marion, que es un texto corto que se publicó hace poco, pero es una conferencia vieja que dio Marion en el INA. Marion refiere de modo directo a la teoría romántica del genio, ¿no? Cuando reflexiona sobre el problema fundamental de lo que la intuición puede soportar, la intensidad que puede soportar la intuición, Marion se pregunta, ¿quién fija las normas? Y responde, aquí una teoría del genio es posible, en el sentido de los románticos. El genio, aquel que fija las leyes de la naturaleza. Aquí hay alguien que fija los límites respecto de lo que nosotros podemos hacernos testigos. O sea, el pintor genio es quien fija las normas, pues es quien mejor puede usar el ojo. Sobre esta cuestión voy a traer a colación una objeción de Cristina Geschwander, una comentarista, especialista en Marion, muy importante. Formula algunas observaciones que entiendo son muy pertinentes. Geschwander entiende que Marion sostiene una teoría del genio similar a la kantiana, y si bien Marion rechazaría cierta orientación teleológica kantiana, puede establecerse un paralelo, ¿no? Tanto para Kant como para Marion se necesita el talento del genio para crear y para apreciar una obra de arte. Pero de este modo, según Geschwander, la experiencia del fenómeno saturado
se vuelve una experiencia elitista, se vuelve una experiencia para pocos. No todos podemos ver fenómenos saturados. En este sentido, Geshwander va a sostener que Marion es susceptible de la misma crítica que le hace Gadamer a Kant, ¿no? Y acá está Francisco, bueno, y tantos especialistas en Gadamer presentes, así que me corregirán o ampliarán lo que estoy diciendo. Gadamer le critica a Kant que el arte no debe ser entendido como una experiencia subjetiva individual, que no debe ser reducido al placer estético, porque a través de la historia puede constatarse cierto carácter social del arte formando parte de ritos religiosos, formando parte de la vida política de una comunidad, dice Gadamer. Cito: en cualquier caso, no cabe duda de que las grandes épocas en la historia del arte fueron aquellas en las que la gente se rodeó sin ninguna conciencia estética y sin nada parecido a nuestro concepto de arte, de configuraciones cuya función religiosa o profana en la vida era comprensible para todos y que nadie disfrutaba de manera puramente estética. ¿Puede en realidad aplicarse a estos tiempos el concepto de la vivencia estética sin hacer con ello violencia a su verdadero ser? Bueno, esta es la crítica de Gadamer, ¿no? Bueno, posible respuesta. En primer lugar, considero efectivamente que la crítica de Geshwander, en cierto sentido esencial, casi podríamos decir, es acertada, porque la concepción de Marion del arte en un punto es demasiado subjetivista, ¿no? Marion no advierte la dimensión social, institucional, ya presente en la creación misma de una obra artística, ¿no? Y en este sentido podríamos decir que existe cierto elitismo en la idea del talento, del genio, que podríamos cuestionar. Ahora, en segundo lugar, entiendo que Marion sí propone cierta función social del arte. Propone cierta función social porque propone que las obras de arte constituyen paradigmas que transforman nuestro modo de ver las cosas. El pintor es un practicante del fenómeno saturado, dice Marion, es un entrenador de la vista. El arte funciona como una preparación, como un entrenamiento para el ojo, para poder ejecutar esta hermenéutica que nos permite practicar esa variación hermenéutica, que nos permite ver acontecimientos en los objetos, fenómenos saturados en los fenómenos pobres, etc. Por otra parte, si efectivamente reparamos en el carácter de modelo que tiene esta vía estética, el pintor es rey porque pone en práctica sin más ese mostrar que es propio del enfoque fenomenológico, ¿no? Tal como es descrito en État donné. Siendo dado al comienzo, Marion dice, bueno, lo que diferencia la fenomenología de la metafísica, así un poco retomando un tema heideggeriano, es que la metafísica y la ciencia en general demuestran, operan por medio de la operación de la demostración. La fenomenología se propone otra cosa, ya no se propone demostrar, se propone simplemente mostrar. Bueno, esta tarea la ejecuta el arte mejor que ninguna fenomenología, dice el propio. Ahora, es nuestra responsabilidad devenir pintores, respondería yo un poco a partir de las reflexiones de Marion, porque debemos hacernos cargo de la cuestión de la pintura. ¿Cuál es la cuestión de la pintura? Tenemos que asumir el poder de desarrollar un ojo absoluto, entre comillas, un ojo que sea capaz de ver lo invisto. Y fíjense que esto, como bien dice Marion, no es una cuestión que se limite al ámbito de la estética. Poder ver lo invisto también tiene consecuencias éticas y políticas. Poder ver lo invisto en una sociedad. Entonces, no se trata de aceptar la guía del rey pintor, ni tampoco de realizar efectivamente la tarea de pintar un cuadro, sino que se trata más bien de devenir pintores en el sentido de ser capaces de imitar esa pasividad de la que hablaba Marion, esa entrega al acontecer del fenómeno, ese dejarse afectar que nos permite ver lo invisto.
la pintura cumple una función fundamental, pues constituye el modelo que permite entender el carácter radicalmente pasivo de esa administración hermenéutica de la distancia entre lo que se da y lo que se muestra, según es expresado por Marion. Es decir, de la gestión de ese pasaje de lo invisto a lo visible. Queda así y ya con esto termino, una objeción final que le planteo yo también al propio Marion, y que tiene que ver con cierta limitación de esta vía estética en los términos en los que Marion la plantea, ¿no? Marion entiende que vivimos un tiempo en el que ya no hay obras de arte. Marion es crítico del arte conceptual. Fíjense que Marion siempre habla de pintura y de pintores, ¿no? Utiliza el término peinture, peintre, y nunca habla de artistas ni de arte. Básicamente porque considera que el arte actual, representado por una idea, podríamos decir, amplia de arte conceptual, ha perdido esa capacidad de hacer ver lo invisto. Porque ya no hay nada que se vuelva visible, diría Marion, ¿no? Porque trabaja a partir del concepto. Lo visible es definido de antemano por el concepto y por lo tanto la obra no aparece en tanto tal. Bueno, si esto es así, esto plantearía el problema de cómo seguir el modelo de la pintura cuando ya no hay pintores, ¿no? ¿Quién podría establecer esos paradigmas de visibilidad para nuestro tiempo? Esa sería la pregunta para Marion, y lo que sí sería interesante es poner un poquito en cuestión esta crítica al arte conceptual, ¿no? Desde mi punto de vista, me parece que el concepto justamente es expuesto de un modo en el que ya no opera como aquello que prevé e impide que algo se vuelva visible, sino que se da una suerte de visibilidad del concepto mismo, ¿no? Pero esto es algo que Marion no acepta. Bueno, hasta acá, muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Muchas gracias, Jorge. No, de nada, muchas gracias a ustedes. Graciela, tenés el micrófono silenciado. Ahora sí. Bien. Jorge, desde el comienzo de tu exposición me llamó la atención, por supuesto, para mí desconocido, esta cuestión de lo invicto. Es decir, la pregunta es esta concreta. ¿Lo invicto es un modo de la invisibilidad o es la invisibilidad? ¿Sí? Por otro lado, en un momento, claro, sobre el final lo aclaraste, me pareció que la pintura era como quien monopolizaba lo invicto, ¿no? Después vos dijiste, ya sobre el final, que Marion, digamos, ve también la posibilidad que en lo político o en lo ético uno pueda captar este invicto, hacer visible este invicto. Bueno, la primera pregunta y la segunda es, me gustaría saber de qué modo, es decir, nada más que mostrando, o no sé si porque también hay algo que es muy fuerte, que es fuerte pero interesante, a mí me interesa, este retroceso hacia una pasividad, pero ya no sé, primaria, digamos, ¿no? Es el término husserliano. Sí, esa es mi... Bueno, no, gracias Graciela, sí, bueno, preguntas fundamentales. Sí, Marion define lo invisto, ¿no? Acá les voy a poner en el chat el término que él utiliza. L'invu, lo invisto, como aquello que forma parte de lo invisible, pero que demanda volverse visible, como una parte de lo invisible que demanda volverse visible. Lo que no quiere decir que no exista, claro, lo que no quiere decir que no exista algo invisible que puede permanecer invisible. Pero hay algo de la invisibilidad que demanda volverse visible.
eso respecto de la primera cuestión. La segunda cuestión, yo diría que es algo que más bien estoy trabajando, está presente en Marión, pero de un modo bastante disperso, ¿no? La dimensión ética o política de esta cuestión. Está presente, pero de un modo disperso. Por eso yo, digamos, lo formulo de un modo que tengo que decir que es más mío que marioniano, porque no está expresado de ese modo, ¿no? Pero aparece, digamos, la idea de, básicamente, digamos, lo que uno podría decir que permanece invisto de un fenómeno es todo aquello que excede su mostración como objeto, ¿no? Marión dice que frente a un fenómeno es posible que opere una variación hermenéutica que transforme eso que vemos como un objeto en un acontecimiento. Cuando se transforma lo que vemos como un objeto en un acontecimiento, y para que sea posible esa transformación, tiene que operar algo del orden de la pasividad. Tenemos que dejar de intentar controlar lo que vemos para que eso aparezca en su exceso de sentido, o en su exceso respecto del modo en que nosotros lo constituimos como objeto, ¿no? Para que se dé ese fenómeno tiene que haber algo del orden de la pasividad, ¿no? De querer abandonar la función del sujeto, si se quiere, que constituye. Ahora, intentar mostrar eso puede tener un sentido ético y un sentido político. Y esto ya... Marión digamos, actualmente está trabajando la cuestión, por ejemplo, de la ecología, ¿no? Hace poco, el año pasado, salió un artículo que se titula Habiter notre terre, o notre monde, habitar nuestra tierra, y en la que él piensa la cuestión del problema de la ecología, ¿no? Y uno podría decir, bueno, una de las cuestiones que tiene, por supuesto, un sentido político, un sentido ético, es cómo nos relacionamos con la naturaleza, ¿no? El fenómeno de la naturaleza. Y Marión, bueno, después explico cómo lo trabaja Marión, pero el fenómeno de la naturaleza es siempre objetivado, ¿no? La ciencia y la tecnología moderna trabajan a partir de la objetivación de la naturaleza. Si uno no procede a esas operaciones, aparece un fenómeno que se muestra de otro modo, ¿no? Y en ese mostrarse yo creo que ya hay un gesto político, ético, ¿no? Dejar que aparezca eso, y que aparezca eso en sus conexiones, ¿no? Uno podría decir, bueno, claro, si yo quiero plantar manzanas, bueno, lo que voy a hacer es, no sé, digo de ignorancia total, ¿no? Pero digo, voy a, una hectárea la voy a vaciar de toda otra cosa que no sea manzanas, y voy a plantar manzanas. Ahora, la manzana está relacionada con un montón de otras cosas en la naturaleza, ¿no? El árbol de manzana, digo, estará en relación con otros árboles, bueno, digamos, hay como una mirada objetivante que prescinde de esa red de relaciones, etcétera, y de sentidos, y dejar que esos sentidos y esas relaciones aparezcan es todo también un gesto, me parece, que puede pensarse en su dimensión ética, política. Digo, como un problema posible, ¿no? También podemos pensar en todos esos invistos que en nuestras sociedades, que son todos aquellos que no tienen voz, que no tienen participación, que, digamos, estos son fenómenos que los vemos a diario, ¿no? Bueno, eso un poco, ¿no? Es un tema para... Sí, para trabajar. Gracias. Yo me preguntaba, gracias, Jorge. Sí. Mientras escuchaba... sí, quería hacer una pregunta. Sí, Raquel, sí. Sí, ¿qué lugar se le daría a la poesía en este planteo? Porque en la poesía se supone que la imagen da la posibilidad también de desprenderse tanto del concepto como del objeto construido conceptualmente. A través de la imagen verbal, la imagen poética, habría también un acontecimiento de presentación por encima de la representación. Pero sí, claro, mira,
canalizado a través de las palabras, ¿no? Es más complejo, supongo, pero no dejo de pensar en la posibilidad, ¿no? Mira, me gusta mucho tu pregunta porque, si bien, digamos, Marión recurre mucho a la poesía, cita a Baudelaire, cita a muchos poetas, pero no tiene una obra en la que analice la poesía. Pero lo que yo personalmente hice, pero me resulta interesante compartírtelo, quizás te interese, es trazar una relación entre esta idea de hacer visible lo invisto con una idea propia del primer formalismo ruso, que es, el primer formalismo ruso analiza la poesía, el lenguaje poético, y dice que lo que caracteriza la literatura es un procedimiento, que es el procedimiento de Ostranenie, ¿no? En ruso, que no sé si lo estoy pronunciando bien, pero es ese procedimiento de desfamiliarización, de Extrañamiento. de volver algo que nos es familiar, sacarlo de la automatización de lo cotidiano y mostrarlo de otro modo. ¿Cómo? A través de los recursos de la poesía, ¿no? De una metáfora, de una hipérbole, etcétera, ¿no? Eso De un logra... recorte, de un recorte diferente, haciendo un recorte que no sea el del objeto trabajado por los conceptos. Entonces aparece... Sí. Claro, pero para mí hay un paralelo muy claro entre esta idea de hacer visible lo invisto y el modo en que puede lograrlo la poesía, la literatura, ¿no? Incluso pensándolo, o cualquier arte, ¿no? Cualquier arte. Incluso pensándolo a partir de, digamos, de una función ética, política, ¿no? No solo estética, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, claro, y genera un efecto estético. Una metáfora, yo digo de otro modo algo que en la cotidianidad paso por alto y de repente se vuelve maravilloso y lo veo. Claro, ese efecto estético lo tiene la metáfora. Pero también puede tener un efecto político. Hace poco me resulta interesante como un ejemplo para pensar estas cuestiones, un documental de Lucrecia Martel sobre un líder de una comunidad originaria que fue asesinado de un modo brutal. Chocobar se llama, no sé si lo conocen, o si escucharon hablar. Y ella cuenta, es muy interesante porque ella cuenta cómo empezó a trabajar sobre esas imágenes. Y ella dice, cuando vi las imágenes de cómo están asesinando a una persona, cuando vi las imágenes, recordé que ya las había visto. Somos capaces de ver algo y no verlo, digamos, ¿no? En esa mirada automatizada, cotidiana, ¿no? Entonces ella dice, claro, recordé que ya lo había visto. Y, claro, en términos y me llenó la sencillos, necesidad de profundizar en esas imágenes. sería abrir la cabeza. Sí, en términos muy sencillos sería lo que dice, abrir la cabeza, ¿no? Ver por primera vez algo que se estuvo viendo 20.000 veces, pero no se vio. Y yo creo que de eso está hablando Marión cuando dice de hacer visible, cuando habla de hacer visible lo invisto, y los formalistas rusos cuando hablan de esta operación de los planetas. Asociaba invisto a invicto, algo de lo invisible invicto, en el sentido que no se deja sumergir en la invisibilidad, ¿no? Bueno, es que Marión también habla de una resistencia de lo invisto, ¿no? De una resistencia de lo invisto. Él dice, respecto del problema ecológico, él dice, bueno, los procesos de objetivación que desmaterializan a los fenómenos encuentran una resistencia de esa materialidad en los desechos. El desecho de algún modo es el modo en que resiste esa materialidad del fenómeno. Gracias, Raquel. Gracias, Jorge. Juan tiene una pregunta. Juan. Buenas tardes, doctor Rollero. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Pues tengo dos preguntas con relación a la exposición que usted nos acaba de realizar. La primera, pues hay una pasividad por parte del artista en la idea de Marión. Eso significaría que el pintor no tendría ninguna operación de resignificación del objeto, sino que simplemente como que se encarga
de transmitir, de tener como esa pasividad receptiva. En ese sentido, ¿significaría que solamente habría una hermenéutica posible de un cuadro o del objeto que está plasmado en el cuadro? Y que la labor de quien hace esa hermenéutica sería encontrar ese valor fundamental que aparece en el cuadro. Eso por un lado. Y por el otro lado, pareciera que Marión tuviera un compromiso con un tipo de arte en específico. Al final tú decías que él consideraba que el arte conceptual no era arte, que hace parte como buena parte del debate de hoy en día sobre si es o no arte, pero pareciera que también excluye otros tipos de arte porque mencionabas a Kubert como muy fuertemente como un compromiso con el realismo pictórico, aunque también cuando hablas de esa pasividad receptiva pareciera que fuera algo onírico y también tuviera como un carácter surrealista. Entonces, para él solamente existiría una concepción de arte y todo lo que estuviera por fuera de esa concepción de arte no se entendería dentro de su estética. Bueno, tremendas preguntas, Juan. Bueno, yo diría, hay un par de cuestiones que es interesante para pensar, ¿no? A partir de lo que vos preguntas. El pintor no resignifica, bueno, yo en la exposición dije que no se trata de reproducir, sino de introducir algo nuevo que no estaba, digamos, dentro de lo visible. Ahora, ¿cómo se logra eso a partir de esa pasividad? Bueno, esto tiene que ver con, yo diría, con entender, y se relaciona un poco con lo que dije antes, con entender algo de la imbricación, diría yo, entre la crítica, la descripción y la crítica, ¿no? La capacidad prescriptiva o crítica de la descripción misma, ¿no? Porque si vivimos en un mundo en el que vemos las cosas como no son, digamos, en el que las cosas se nos aparecen deformadas, en el que tenemos que ver más allá de ese velo objetivador, entonces mostrar las cosas como son, sin interpretarlas, es toda una actividad crítica, ¿no? Y en ese sentido hay como una especie de interpretación, ¿no? Ahora, está buena la pregunta de si solo entonces habría una hermenéutica posible, ¿no? Si solo hay una manera de mostrar las cosas. Yo creo que eso también es un punto para pensar, porque yo diría, bueno, solo hay una manera posible de mostrar las cosas en un momento, en un aquí y ahora determinado. Y eso me parece que es una diferencia, yo diría, no sé si me animo a decir de la fenomenología en general, pero uno podría pensar esa diferencia entre lo que puede decir en el terreno, por ejemplo, del derecho, que vos manejas bien, Juan, podría ser la diferencia entre el naturalismo y la fenomenología, ¿no? Se trata de algo, de un sentido dado para una experiencia, ¿no? No un sentido dado una vez y para siempre. Pero es un sentido que efectivamente no depende de la arbitrariedad del sujeto, ¿no? El modo en que el sujeto introduzca ese sentido, sino que es algo que se da en la experiencia con ese fenómeno. Y después, respecto al compromiso con un arte específico, sí, efectivamente, ¿no? Hay un gusto. Por eso yo digo, para mí hay algunas cuestiones que a mí no me terminan de convencer, pero por mi modo de pensar yo el fenómeno del arte, ¿no? En la propuesta de Marión. Marión, insisto, una de las cuestiones que a mí me hacen ruido es que no ve la dimensión social. Uno podría pensar, bueno, ¿cuándo estamos frente a una obra de arte? Y una posibilidad es, bueno, hay algo en la obra de arte que hace que eso sea una obra de arte. Y entonces yo puedo pintar un cuadro, guardarlo en un cajón, que nunca nadie lo vea, pero eso va a ser una obra de arte. Porque hay algo allí, en ese objeto, que hace de eso una obra de arte. Otra posibilidad es pensar al arte como un fenómeno social. Si no hay una instancia de recepción que reciba eso y que tenga una experiencia estética frente a esa obra de arte, entonces no estamos frente a una obra de arte.
si las, no sé, las partituras de Bach permanecían en un cajón y nunca las rescataba Mendelssohn, estábamos frente a unas obras maestras de la música, si nadie las escuchaba jamás, ¿o no? ¿No hay algo de la instancia de la recepción que viene a completar ese fenómeno artístico, estético, etcétera? Y ese es un punto, ¿no? Que, bueno, que podría objetarse de esta mirada, ¿no? de Marion. Yo creo, sí, un compromiso con la pintura en general. Vos fíjate que Marion habla de Courbet, pero también habla de Rothko, también habla de Cézanne, y de otros pintores, ¿no? Ahora, sí tiene un problema cuando el arte se sale del bastidor, digamos, me parece. Gracias, Jorge. Sí, Matías. Pizzi. Bueno, Jorge, gracias por la conferencia, muy buena. Tenía dos preguntas. La primera, recordé en el pasaje, justo tengo acá siendo dado, recordé que en la parte de la morfosis, Marion cita, nota al pie, a este escritor, Reznikov, ¿no? Donde él señala que ahí se puede también pensar la relación entre el fenómeno saturado y la música. Pero la música es pensada, siguiendo el texto, desde la dimensión sonora de las pinturas prehistóricas en las cavernas y las rocas. O sea, vuelve a vincularse con la pintura, la música acá, ¿no? O sea, parece ser que la música y la pintura siguen estando relacionadas, aunque se hable de música, ¿no? Y frente a eso, retomando la pregunta que hicieron recién, esta idea de si es posible una única hermenéutica en relación solamente al pintor, porque lo que me genera más problemas en pensar la música, como fenómeno saturado, es que no sé cómo podría pensarse el pasaje de lo dado, de la donación a la mostración. ¿Qué es lo que se hace visible en la música? ¿Qué se hace visible en el fenómeno musical? ¿Qué mostración habría ahí? ¿No? Digamos, históricamente la música fue algo fascinante por su invisibilidad, no justamente por su pasaje a lo visible, ¿no? Ese fenómeno que estaba y desaparecía cuando terminaba la canción o la obra, no dejaba rastro, ¿no? Ese carácter invisible. Esa es la primera pregunta, ¿no? Si la música podría resistir el esquema marioniano, porque también no tenemos que olvidar todo el fenómeno de la escucha, ¿no? El fenómeno de la llamada también, lo auditivo en Marion, que parece ser que cuando habla de la hermenéutica y el pintor no hay algo así no aparece esta cuestión de la llamada, lo auditivo, ¿no? Que sí puede estar más vinculado con la música. Y lo segundo, otra pregunta que siempre también me la hago, es ¿por qué cuando Marion se refiere a la pintura, bueno, en algún sentido tiene cierta razón, pero ¿por qué también explora el vínculo entre la pintura y el ícono? ¿Por qué meramente se queda anclado en la pintura o el ídolo, digamos, ¿no? ¿Hasta qué punto también no hay ejemplos en términos pictóricos en relación al ícono? Y sobre todo pienso en la discusión que ya hemos hablado, una discusión sobre Falk y Marion en relación a la recepción de la Icona Dei de Nicolás de Cusa, en De Visione Dei, ¿no? Que de ahí discuten, ¿no? Ícono o cuadro, ¿no? Pero también es cierto que hay una dimensión pictórica del ícono, ¿no? ¿Por qué el ícono también no puede ser un ejemplo para esta hermenéutica del artista, ¿no? Bueno, esas dos preguntas. Gracias. Bueno, gracias, Matías. Muy buena la pregunta. Voy a poner acá el nombre de un músico que hace música saturada, siguiendo un poco los principios de Marion. Que ahí está citado incluso, ¿no? Mirá, está muy buena el planteo que haces. La verdad que es un problema, que habría que pensarlo y que no sé si podría apresurar una
respuesta, ¿no? A partir de Marión, ¿no? Está esa cuestión medio histórica, ¿no? de la música como eso, como la vía de acceso a lo nouménico, ¿no? Schopenhauer, Kierkegaard también, ¿no? La vía de acceso a la experiencia estética inmediata, ¿no? A la inmediatez irreflexiva, ¿no? La música, Kierkegaard en lo uno o lo otro dice que no hay obra más grande que Don Giovanni de Mozart, porque la seducción solo puede ser expresada por la música, porque es algo inmediato, que expresa digamos, Don Giovanni expresa esa fuerza de la naturaleza que encarna Don Giovanni, que es algo en donde no media la reflexión. Bueno, en fin, me parece que efectivamente hay toda una tradición de pensar a la música como el arte de lo irrepresentable, ¿no? Donde no hay representación, donde no media ninguna representación. Ahora, ¿qué podría presentar la música, ¿no? Bueno, la verdad que es una pregunta que está buena y no sé si podría... Es algo para pensarlo. ¿Vos cómo ves esa relación que mencionaste con la pintura? ¿La pintura y la música? Claro, dijiste algo que ahí está en esa nota, que no recuerdo. No, ahí es algo muy breve lo que dice Mario, no explica mucho. Señala el texto y bueno, nada más. No, para mí el problema es que de alguna manera la música no soportaría el esquema marioniano de el pintor o el hermeneuta como el administrador de la donación, el pasaje de la donación a la mostración, el administrador de la variación hermenéutica, ¿no? Parece ser que no, porque digamos, la pregunta que habría que hacer preliminar, y habría que decidirse por una respuesta, es si la música hace visible algo o no hace visible algo. Si respondemos a esa pregunta, ahí podemos ver si podríamos avanzar, pero si no sabemos si la música visibiliza algo, no sé si podría soportar el esquema. O sea, audible lo inaudito. Habla que también está todo el fenómeno de la llamada, ¿no? Que Marión es importante. Que él no lo pone en relación ahí con esa variación hermenéutica. Bueno, él insiste al principio diciendo, dado que no hay que pensar todo desde el paradigma de la visibilidad, pero termina ganando. Termina ganando. Bueno, y respecto del icono, sí, hay algunas reflexiones en El cruce de lo visible sobre el icono y sobre una pintura icónica, incluso, digamos, por supuesto, no restringiéndola a los iconos bizantinos. Marión incluso llega a proponer que un icono contemporáneo es el cuadro negro sobre fondo blanco de Malevich, ¿no? Entonces, habría una pintura, en el cruce de lo visible, todavía está esa tensión ídolo-ícono, y habría una pintura, digamos, que es la que él entiende que logra ese pasaje de lo invisto a lo visible, que sería la pintura icónica, la pintura que sigue el paradigma del icono. Pero después eso es abandonado porque el icono pasa a ser sinónimo de rostro, ¿no? Cuando, digamos, se da ese giro fenomenológico, Marión presenta al icono como relacionado con el rostro en Levinas, ¿no? Con el fenómeno del rostro en Levinas. Entonces, lo que pasa a importar tiene más bien que ver con la dimensión ética y no tanto con la dimensión estética. Bueno. Muchas gracias, Jorge. Jorge, hasta que alguien más levante la mano, yo tengo una consulta. Y es que por un lado nos enseñaste esa resistencia, desarrollaste por un lado la pasividad del pintor y por otro lado esa resistencia que solo la opera o puede operarla el genio al impacto de lo dado. Entonces, al comienzo de tu presentación, lo primero que me surgió como pregunta es si no hay una suerte de determinismo relacionado al pintor, que es que va a pintar aquello que debe pintar o aquello que no es propio, es decir, que registra pero no inventa. Si ese acto de la creación es más un
justamente un registrar, pero un inventario. Cuando avanzaste en la presentación y mencionaste que Marion adhiere a la teoría del genio romántico, en tanto es el genio aquel que establece las reglas y el que puede operar esa resistencia al impacto de lo dado, ahí no entiendo, es decir, no entiendo, me pregunto cómo puede requerir, o digamos, cómo es propio del pintor la pasividad por un lado, y por otro lado ese resistir a lo dado, al impacto de lo dado, cómo se combinan esos dos modos de ser del pintor que en principio parecerían ser casi antagónicos, ¿no? Bueno, lo que pasa es que esa resistencia es una resistencia que hay que pensarla, digamos, pasiva, ¿no? De todos modos, ¿en qué consiste esa resistencia? ¿Cómo se logra esa resistencia? Marion no termina Marion no refiere demasiado a esa cuestión. En realidad dice, hay un pasaje en el que él dice que se necesita talento, educación y coraje para eso. Talento pareciera que tiene que ver con algo con lo que uno nace, una capacidad de resistencia. Ahí es un poco problemático, ¿no? Algunos nacen con el ojo absoluto, ¿no? Algunos nacen con oro en sus almas, diría el mito de la República de Platón, ¿no? Bueno, algunos nacen con un talento. Ahora, también es necesaria la educación. La educación es ese entrenamiento del ojo, ¿no? Es ese... digo, esto lo dice Marion, pero no explica en qué consistiría, ¿no? No explica en qué consistiría. Es interesante desarrollar ese aspecto. Y en tercer lugar, bueno, el coraje, ¿no? Asumir, tener cierta valentía para, sigamos con Platón, para salir de la caverna, no sé, para que ocurra algo que tiene que ver con la pasividad, porque tiene que ver con un dejarse afectar, ¿no? Digamos que yo hablé de la pena, pero el temple anímico fundamental en la obra de Marion es el amor, ¿no? Y el amor es lo que hace que esta hermenéutica, es lo que permite ver todo lo que no vemos, digamos, en la vida cotidiana. Ahora hay que dejarse afectar por eso, ¿no? Entonces es una resistencia pasiva, amorosa, podríamos decir. Pero bueno, está buena la pregunta. De todos modos, yo creo que sí, que hay como una decisión activa de volverse pasivo. No es que hay algo hay que tomar una decisión, ¿no? Y eso es algo del orden de lo activo, si se quiere, ¿no? Gracias, gracias. No, gracias. Tenemos una pregunta de Carlos, levantó la mano, y luego Humberto también, ¿no? Sí. Creo que Humberto estaba primero, ¿eh? Adelante, Carlos. Bueno, muchas gracias, Jorge. Tengo muchas preguntas. Me voy a concentrar en una, pero digo, los temas que me parecieron como para desasnarme, digamos, es la relación entre el ícono y lo invisto, o por un lado la necesidad de anular la tonalidad afectiva, pero por otra parte parecería que hay una mostración o una develación de una tonalidad afectiva más profunda. El tema de la pasividad, porque pintar no es pasivo, justamente. Pintar es activo a tal punto que si se puede pintar sin ver, ¿no? Como mismo decía. Y por último, bueno, me parece que también es muy cuestionable que no haya más pintura, digamos, ¿no? Ni siquiera pintura llamada figurativa. ¿Y qué es la pintura figurativa, no? Rothko decía que él hacía pintura figurativa. Pero lo que yo me quiero concentrar es para preguntarte sobre la noción de hermenéutica en tu exposición. Porque, por un lado, la pintura, es decir, las artes visuales, pueden ser vistas como
como un modelo para poder pensar el fenómeno de la comprensión. Y en esta línea, digamos, te pregunto, ¿no?, si uno podría distinguir, hay una primera dimensión hermenéutica que es el propio ejercicio de comprensión e interpretación y aplicación que hace el artista, pero hay un segundo nivel que sería la hermenéutica propiamente filosófica, que es tratar de mostrar, según su regambre fenomenológica, y pensar el fenómeno de la comprensión, tal como se ejerce y se muestra en la obra artística. Ahora, si uno piensa en Gadamer, que también en toda su obra, digamos, no solo en Verdad y Metro, sino en toda su obra, buscó pensar la obra de arte, hay una impronta, sin embargo, en Gadamer, a la hora de constituir la hermenéutica como una filosofía de la comprensión o como una reflexión filosófica de la comprensión, hay una pregnancia, digamos, un acento muy fuerte en la escucha y en la palabra. A tal punto, bueno, y por eso la importancia del lenguaje, a tal punto que la completitud, él habla de Vollzug, de la hermenéutica, es llevar al lenguaje el mundo. Y esa es la comprensión, se realiza, se planifica en el horizonte del lenguaje, porque es justamente llevar al lenguaje. Y ese fenómeno que puede aparecer por momentos con límites no claros, no precisos. Entonces la pregunta mía es, mucho más sencillo que todo esto, es ¿cómo imaginas, o si me podrías aclarar un poco, ese paso en Marión, ese paso de la tarea comprensiva del artista, del pintor, a la hermenéutica que él realiza, poniendo en palabras esa expresión, esa experiencia? ¿Cómo es pasar a la palabra, al lenguaje, la experiencia comprensiva de la pintura? Supongo que la pregunta es tan confusa como el tema, pero quizá me gustaría escucharte, porque para mí fue muy, muy sugestiva tu exposición, igual que la otra vez. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Buenísimos todos los comentarios y la pregunta, bueno, difíciles también de responder. Voy a hacer una especie de recorrido, me anoté algunas cosas, a ver si puedo decir algo sobre tantas cuestiones. Bueno, en primer lugar, me preguntaba sobre esa idea de anular la tonalidad afectiva y que aparece una tonalidad afectiva más fundamental, ¿no? Yo creo que ese carácter fundamental de la tonalidad afectiva de la pena en esta obra hay que entenderla a partir de una cita bíblica, una cita de las cartas de Pablo, que aparece en el texto. Marión dice, toda la creación, y traduce el verbo en juego, que no recuerdo ahora cuál es, pero que por lo general está traducido como gime, y llora con los dolores de parto. El otro dice pena con los dolores de parto, ¿no? ¿A la espera de qué, digamos? ¿En qué contexto? Bueno, a la espera de la redención, de la salvación, ¿no? Entonces, me parece que esa pena fundamental tiene que ver con esa necesidad
de salvación o de redención general, que en términos secularizados, podemos pensar, tiene que ver con un mundo que es injusto, un mundo que reclama justicia, un mundo que necesita del otro para volverse un mundo justo, ¿no? Esa es un poco la figura de la pena, me parece fundamental, ¿no? Que tiene que ver como con un punto de partida, ¿no? Podemos considerar que no es necesaria ninguna salvación ni ninguna redención en términos religiosos, por supuesto, también podemos pensar que no es necesaria, pero no podemos ignorar que vivimos en un mundo injusto. Entonces creo que tiene que ver también un poco con eso, o puede ser interpretado de ese modo. Después, vos hablabas de la pasividad en la pintura, ¿no? Y que no es una actividad pasiva. Yo creo que ahí Marión sí se relaciona más con la idea, y hay algunos pintores que sí, me preguntaba Juan Arévalo, ¿a qué corriente, con qué corriente estaría más cerca? Hay algunos pintores que dicen que trabajan efectivamente sin ninguna idea previa, poniendo color, poniendo material, digamos, sobre el bastidor, sobre la tela, y viendo qué ocurre a partir de los trazos que se van dando sobre esa... Ahí habría algo más cercano, me parece, a ese ver pintando del que habla Marión, ¿no? Ver cómo se va organizando. Esa experiencia, algunos pintores dicen que forma parte de su metodología, ¿no? Y quizás por ahí podría pensarse. Por supuesto que uno, ahí yo también, me parece que yo no estoy de acuerdo tampoco con el modo en que ve la pintura Marión, me parece que la reduce a una de sus posibilidades en todo caso, ¿no? Por otro lado, sí, eso de que no hay pintores, bueno, digamos, hay una crítica al arte conceptual, por supuesto que sigue habiendo pintura figurativa, y digamos, vivimos en el tiempo en que como dice Danto, después del fin del arte, cualquier arte es posible, ¿no? Cualquier cosa podría ser arte, ¿no? Pero yendo a la pregunta fundamental, que es la que te debe interesar, ¿no? Yo creo que sí, la cuestión de la hermenéutica hay que entenderla, me parece, en Marión, a partir de la idea de que y esto también aparece en Gadamer y aparece en Heidegger, si bien hay algunas tensiones por momentos, pero la idea de que la hermenéutica opera siempre intentando explicitar un sentido que ya está dado, no imponiendo un sentido desde afuera, sino, digamos, esa idea de que más que interpretación, habría que utilizar el término Auslegung, ¿no? Auslegung, explicitación, ¿no? Se podría traducir, ¿no? Entonces, el sentido ya está. Lo que hay que hacer es mostrarlo, explicitarlo. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se traduce eso al lenguaje, ¿no? ¿Cómo se logra esa Sprachlichkeit gadameriana? Es una muy buena pregunta, y acá está Matías Ignacio Pizzi, que se dedica a esos temas, que quizás pueda decir algo. Habría que pensar en un lenguaje saturado, para ver cómo se puede expresar un fenómeno saturado en el lenguaje, ¿no? Hay algo de estar en los límites de las posibilidades. Por eso es interesante también lo que decía Raquel de la poesía, ¿no? Que ha sido el camino que recorrió, digamos, Heidegger cuando advirtió esa imposibilidad del lenguaje de decir ciertos fenómenos, ¿no? No sé, te invité a hablar, Matías, no sé si tenés ganas de decir algo sobre el lenguaje. Bueno, gracias, Jorge, gracias. No, sí, digamos, es un tema complicado la posibilidad de un lenguaje de la saturación, como vos decís, es lo que he intentado hacer por momentos. Lo que sí uno podría decir es que para Marión, y eso es a lo largo de toda su obra, digamos, si hay un lenguaje de saturación, ese lenguaje debe ser, en primer lugar, un lenguaje no predicativo, y él no usa el término for predicative, que es más clásico, digamos, en Husserl, en Heidegger, la idea de lo pre o ante, sino que usa el término no predicativo, y el origen de toda esta discusión hay que encontrarla, digamos, sobre todo en el libro de La distancia, una obra del 77, Marión muy temprana,
donde él habla del lenguaje de la alabanza en Dionisio Areopagita, y cómo a partir de la alabanza se puede pensar la posibilidad de un lenguaje no predicativo, como tal, no transforme, digamos, a los fenómenos en meros objetos de una predicación. Es un lenguaje objeto. Eso después también lo practica, por ejemplo, con la confesio agustiniana, digamos, en la Liu de Suá también señala lo mismo, no hablar de, sino hablar a. Lo que sí no encuentro yo, digamos, quizás porque vos sabés, lo que yo no he visto es tanto una relación entre un posible lenguaje de saturación y algo de índole estético. Sí, lo que hay en Marion es una lectura muy semejante a la de Heidegger sobre Hölderlin, sobre todo en el de la distancia, esa instancia, digamos, de la poesía como aquel lenguaje que salvaguarda la distancia filial, padre-hijo, una cuestión teológica directamente ahí, pero la relación entre estética, pintura y lenguaje saturado, Marion no la ha practicado en rigor. Ahí hay un bache para pensar ahí. Si la pintura, por ejemplo, que es el paradigma privilegiado para Marion en términos de estética, puede articular suerte de lenguaje no predicativo, que sería el lenguaje saturado. Ahí no sé. Fue por otro lado, Marion, para pensar el tema del lenguaje. Hasta lo que yo sé. Muchas gracias. No, A gracias ver, a vos. Matías, cuando te escuchamos acá, te invito a que hables del lenguaje de los saturados el año que viene. Bueno, Carlos, gracias. Cuando quieran, con mucho gusto. Gracias, Jorge. No, muchas gracias a vos. Haría falta una mesa, un mate, un vino y muchas horas por delante para poder conversar con esto, ¿no? Totalmente. Se extraña el café después, el ir a comer y a charlar. Bueno, tenemos entonces una pregunta de Humberto y después para ir cerrando de Santiago. Bueno. Sí. Bueno, primero que nada, felicidades, doctor. Fue muy claro su exposición, pero me explotó la cabeza. Sobre todo la parte que maneja Jean-Luc Marion en esta cuestión del arte conceptual, ¿no? Un arte como concepto, pero donde tengo la duda es si la crítica que hace Marion en la expresión del arte es la ausencia no de arte en sí, sino la ausencia de genios detrás del arte, porque la exposición que nos hacía era prácticamente como el genio, sabemos en estética, que a veces ni se da cuenta que es un genio, él simplemente deja sentir esto, pero nos habló, sobre todo el pintor Courbet, creo que era, que como un genio narcisista, vaya, como es una crítica a la trascendencia o moral la que hace Marion. Esa sería mi pregunta. Bueno, muchas gracias, Humberto. No, yo creo que también confundí con cosas que traje yo que por ahí no las dice Marion, ¿no? El narcisismo de Courbet es algo que conocido en la historia del arte, ¿no? Hay un cuadro famoso en el que aparecen dos mecenas y que lo están saludando casi con una reverencia a Courbet, que se llama algo así, Buen día, señor Courbet, creo que se llama el cuadro, muy conocido y es como, no sé si lo pueden buscar por ahí, es como el paradigma del pintor creído, ¿no? Pero es un dato anecdótico, la verdad que la obra de Courbet habla por sí sola, ¿no? Respecto de lo que me decías del arte conceptual, no, ahí, digamos, Marion en realidad hace esta crítica al arte conceptual en un texto temprano del 91, en el cruce de lo visible aparece esta crítica, y él lo que quiere decir con eso es que pareciera que el arte queda reducido a una idea, nunca aparece nada del orden, yo diría, no sé, de lo material, ¿no? Una obra conceptual puede ser, no sé, ahí está. Bueno. No sé si se nota tanto, ¿no?
Creo que ese no. Bueno, ahí está. Bueno, ven que están como, uno le está haciendo casi una reverencia, el otro, y Courbet muy, muy orgulloso paseando por el campo. Bueno, respecto del arte conceptual, ¿no? Estábamos charlando de eso. No, aparece una crítica bastante escueta de Marión a eso, ¿no? Como que el arte conceptual parece reducirse. Uno podría decir, bueno, claro, no, Graciela, no, invisto, que no se ve, invisto. No, lo de invicto lo sugirió Raquel, pero no, la traducción es invisto. Bueno, decía, ¿no? Una obra conceptual puede ser miércoles 20 de octubre del 2021. El miércoles 20 de octubre del 2021, a las 16:43, realizo la obra de arte más importante de la historia. Y en eso consiste mi obra de arte, en ese enunciado. Formular ese enunciado, ¿no? Claro, ese enunciado no se completa con nada. No aparece esa obra, solamente es un enunciado, es un concepto, ¿no? Entonces Marión dice, bueno, frente a esto, por supuesto que el arte conceptual, recomiendo, si no, deben conocer de qué estoy hablando, Joseph Beuys. El arte conceptual tuvo un momento histórico. Yo estoy hablando de el arte conceptual como un paradigma. Me parece que Marión también lo está pensando de ese modo, ¿no? Como algo que todavía continúa, porque si nosotros vemos, no sé, las obras de, por ejemplo, este famoso pintor inglés que vende tanto, Damien Hirst. Una de las obras que más caras se vendieron en los últimos tiempos es una enorme pecera con un tiburón blanco, no sé si lo conocen, que se vendió por millones de euros, que el que la compró, por supuesto el tiburón blanco entró en descomposición y Hirst tuvo que cambiar el tiburón blanco por otro. Pero esa obra tenía un título pomposo conceptual, ¿no? La imposibilidad de la mente finita de pensar lo infinito, algo así. No recuerdo exactamente, ¿no? Entonces, hay algo de lo conceptual, o del paradigma del arte conceptual, que pasa a ser el paradigma del arte contemporáneo. Yo creo que eso es lo que está olfateando Marión. En ese caso sí hay algo que se ve, ¿no? Pero bueno, el arte se volvió, dice Danto, el arte contemporáneo se volvió filosofía, ¿no? Se volvió teoría. Y en buena medida lo es. Por supuesto que conviven gente que sigue pintando arte figurativo con óleos y con acrílicos en el bastidor, y es hermoso, y hay cosas muy hermosas. Y hay pintores muy consagrados hoy en día. David Hockney pinta óleos figurativos en un bastidor, ¿no? Y es el pintor más caro del mundo hoy en día. Pero, bueno, nada, está esa crítica de Marión al arte conceptual. No sé si te respondí, Humberto. Sí, gracias. Bueno, Santi. ¿Qué tal, Jorge? Gracias, Lau. Muy bueno, Jorge. Qué placer escucharte. Tengo un montón de cosas, un poco como Carlos, lo voy a decir caóticamente, pero creo que la pregunta es sobre todo una. Una cosa sobre el tema de la música, antes que nada. Que no me acuerdo quién, alguien Matías preguntó sobre el tema este de Matías. Yo no creo que en términos fenomenológicos
la visibilidad tenga que ver con los ojos. Creo que esto es fundamental. Acá lo que aparece en un fenómeno estético no tiene absolutamente nada que ver con la visibilidad, no es algo que se ve. Justamente, un cuadro nosotros no lo vemos, no estamos, y esto casi que es, digamos, toda la gracia de la fenomenología de la donación y del concepto de saturación, que tiene que ver con que lo que está ocurriendo nada tiene que ver con los sentidos. Cuando l'envue no tiene que ver que algo no es visto por los ojos. Acá es más, es mucho más grave aún, porque tampoco pasa por el entendimiento de la música, no tiene que ver, no se ve. La situación de la música es la misma situación que tiene cualquier fenómeno estético, artístico, en términos de saturación. Justamente porque satura, no solo satura las categorías kantianas del entendimiento y la de la sensibilidad, porque tampoco estamos ni siquiera en un espacio-tiempo, pero sobre todo satura los sentidos antes que nada. Entonces lo que aparece en la música o estéticamente, aparece, si realmente aparece, aparece también en la pintura de la misma manera. Acá no hay nada que es visible. Pienso yo, quizá me equivoque, pero me parece que Marion diría algo parecido, ¿no? Que no tiene que ver. Y creo que alguna vez lo he charlado con él, el tema de la música. Es un gran amante de la música. Una vez fuimos a comprar discos de Ginastera allá en, no me acuerdo, él tenía una dirección en un agujero en el microcentro. Yo creo que en ese sentido él no hablará de ese tema porque le gustará más la pintura, porque encontrará en la pintura algo más paradójico, justamente, más paradójico, como es la definición del fenómeno saturado, ¿no? Como una paradoja que a él le servirá más para describir el fenómeno saturado, pienso yo. Ahí lo dejo abierto a Matías y seguramente Graciela tendrá para decir al respecto. Y por supuesto, Jorge. Y lo único que quería decir, con respecto a lo que nos contaste también, Jorge, me preguntaba este tema de las dimensiones ético o políticas o sociales de lo estético, ¿no? Me pregunto, me gustaría por ahí que comentes un poco más y que ahondes un poco más, porque yo no termino de entender, estas dimensiones. Y explico por qué. Porque siento que todo el trabajo de la fenomenología en general, y sobre todo un fenomenólogo acabado como lo es Marion, tan estudioso y al mismo tiempo acabado y creativo, de alguna manera describir, es decir, ¿no? Es una descripción. Yo no siento que haya una prescripción, es decir, bueno, vaya usted a tener esta experiencia, o sea, intentemos ser pasivos para que la belleza del fenómeno estético entre en nosotros. Yo creo que lo que él está intentando hacer es la descripción del fenómeno estético, de la obra de arte o de la belleza o de cómo la belleza aparece. Creo que ese es el gran trabajo que hace con respecto a la saturación. No creo que haya dimensiones de prescripción escondidas, subyacentes aquí, diciendo, bueno, una vez que entendemos, bueno, tendremos que hacer tal cosa. No creo en ningún... Es más, pienso, por ejemplo, en la reducción tan esquiva en Levinas, ¿no? Que él utiliza la palabra ética, ¿no? Él hace una reducción ética, pero en realidad no está hablando de ética. Está describiendo qué relación tiene el sujeto, el ego, con la otredad, autrui, lo que viene. Eso él lo llama ética. Y cuando habla de responsabilidad, tampoco habla de una responsabilidad prescriptiva de seguir cierta, sino que intenta describir el fenómeno de la aparición del rostro del otro. Creo que acá es lo mismo. Por eso, teniendo en cuenta que el fenómeno estético puede llegar a ser la descripción de cómo la belleza aparece,
Me pregunto qué dimensión social o ética o política puede tener la descripción de un fenómeno estético, que es lo que pienso yo intenta hacer Marion, describir cómo es que la belleza nos aparece, saturadamente sin duda, difícilmente comprensible, difícilmente entendible, difícilmente articulable, ¿no? Por eso esa pasividad, que no es algo que nosotros, pienso yo, tengamos que hacer, como decía Carlos, ¿no? En cuanto a artistas, activo, no activo, no, o sea, el fenómeno estético, pienso yo, como lo piensa Marion, es justamente, implica la pasividad del sujeto, pero la implica de una manera no prescriptiva, sino sencillamente porque no tengo palabras para decir lo que pasa, porque no tengo conceptos para decir, para entender lo que pasa cuando estoy frente a un Courbet, a un Rothko, a un Paul Klee, que son los ejemplos que da él. Yo no, justamente es el momento en el cual en realidad el que está siendo transformado la experiencia soy yo, no la obra de arte. Entonces, la pasividad no es algo que yo tengo que hacer, me tengo que llevar a reducción o qué sé yo, sino que sencillamente todo lo que yo intente hacer no voy a poder hacer nada, porque me va a aplastar esa sursaturación, ¿no? La sobresaturación de la caecer de ese fenómeno incomprensible. Entonces, la pregunta que yo me hago es cómo puede el fenómeno estético tener dimensiones ético-políticas, sociales, que implican seguramente algún tipo de prescripción. Es decir, bueno, a partir del fenómeno estético tendremos que comportarnos éticamente de una manera, tendremos que organizar a la sociedad de una manera, tendremos que erguir leyes y reglas para organizar comunidad. ¿Cómo eso puede ser prescribible, un fenómeno estético? Perdón por la longitud del... No, muchas gracias, está muy bueno lo que planteás. Y creo que la respuesta pasa por un poco, yo lo que siento es que es la misma descripción la que se vuelve prescriptiva, pero en un sentido muy distinto de lo que podemos entender como una prescripción ética, si se piensa la ética en términos, por ejemplo, de Kant. No hay una distinción entre ser y deber ser. Mariano está planteando en todo caso algo así como la ética que se desprende del simple hecho de ser lo que somos, o de finalmente llegar a ser lo que somos, ¿no? Pero eso me parece que es un punto, ¿no? para aclarar un poco lo que yo planteo respecto de esa relación, ¿no? Entonces, y cuando vos decís, no, esa pasividad se va a dar sola porque me impacta, porque se me viene encima la belleza. Eso no sé si funciona así siempre, digamos, ¿no? Está lleno, los museos, las galerías, etcétera, está lleno de gente que no tiene ninguna experiencia estética frente a los cuadros, ¿no? Los cuadros pueden ser objetos. Está lleno de gente que dice, pero si eso mi hijo lo haría mejor, frente a Paul Klee, por ejemplo, ¿no? Ese garabato es una de las grandes obras del arte contemporáneo. Entonces, la experiencia estética requiere algo de querer tenerla, no sé, igual es un poco, es extraño, habría que pensar cómo funciona eso. Está bueno lo que decís, es verdad que la pasividad se te impone, pero una vez que hiciste una especie de clic, me parece, y que no es al que nos tiene habituado la vida cotidiana, ahí es donde está también esa densidad política, me parece, ¿no? Política muy, no en términos de, quizás, del modo en que concibe la política y la ética el pensamiento moderno, si se quiere, ¿no? Pero siempre que podría concebir Heidegger, me parece, ¿no? Más allá de, por supuesto, no va a haber, vos decís también, es cierto, Levinas no propone una ética en términos, no te va a enseñar a vivir con un decálogo de cosas que hay que hacer. No, la ética es esa experiencia, exponete a esa experiencia al cara a cara con el otro, y si tenés esa experiencia, eso es la ética.
Sí, es cierto. Ahora, y una tercera cosa que me resulta interesante, pensar que una obra de arte solamente constituye solamente una experiencia estética, claro, es el modo en que entendemos el arte después de Kant, ¿no? Es decir, como la esfera de la finalidad sin fin, como aquello que no remite a otras esferas de la sociedad, pero eso, digamos, no es del todo cierto, digamos, ¿no? Y después de todos los devenires que hubo en el siglo XX. ¿En qué sentido? Sí es cierto, uno podría pensar, ahora que, por ejemplo, vas no sé, al Arte Va y encontrás el pabellón de arte político. Decís, "Sí, acá el arte político". Bueno, ¿qué diferencia el arte político de una intervención política directa? Y bueno, tiene que haber una mediación estética, es cierto. Tiene que darse algún tipo de mediación estética. Si no, estamos frente directamente a una intervención de tipo político, ¿no? Y muchas veces en el arte contemporáneo esa confusión se da. Hay un grupo, que no recuerdo el nombre, de un colectivo de artistas en Estados Unidos que se infiltró en la campaña de Bush. Bueno, y eso era una obra de arte, parece más bien una acción política, básicamente, ¿no? ¿Dónde está ese límite? Yo creo que está cuando hay una intermediación estética, ¿no? Cuando hay algo del fenómeno de lo estético, cuando yo puedo tener una experiencia estética, pero en esa experiencia estética puede haber también contenidos políticos. Quiero decir, uno puede ver el documental que les hablé antes, de Lucrecia Martel, y apreciar cómo filma Lucrecia Martel, que es una genia absoluta, y al mismo tiempo conmoverse y que eso te afecte también en términos éticos y políticos, ¿no? Todo de lo que está hablando allí. No sé, quizás es un tema Pero para... eso no sería que justamente el hecho político que sea la intervención de un hecho, es simplemente un hecho político, digamos. Si lo es estético, podrá también serlo. Lo que no veo es de qué manera una cosa puede prescribir o indicar a la otra. No, ¿Cómo eso por puede...? un lado, ¿no? Eso como destacarlo, me parece como que en las obras de arte hay contenido político, hay contenido ético, me parece que eso es algo que yo creo que es así. Pero además de eso, yo creo que el arte acá lo que intenta decir Marión, lo que intento decir yo, no Marión, lo que intento decir yo es que ese modelo del arte, de hacer visible lo invisto, puede pensarse en términos políticos, con contenidos políticos y más allá del arte. Eso es lo que quiero decir, ¿no? Con contenidos éticos. Simplemente uno puede, a partir del ejercicio, hablamos de Levinas, a partir del ejercicio de cierta pasividad, de cierta neutralización del ego, relacionarse con un otro, dejando que ese otro aparezca, y no tratándolo de, vos tenés, no sé, la barba mal afeitada, y qué sé yo, entonces seguro que me vas a querer robar, qué sé yo. Yo puedo hacer eso y objetivarlo, o puedo tener una actitud pasiva, similar a la del artista, y tratar de dejar que aparezca ese otro. No sé, el ejemplo no sé si es el mejor, pero me parece que se ve lo que quiero decir. De todas maneras, Santiago, ¿puedo intervenir, Jorge? Sí. Sí, claro, por supuesto. Lo que se me ocurre preguntarte, Santiago, ¿por qué pensás que lo ético tiene que ser prescriptivo o es prescriptivo? Es decir, de alguna forma, te pregunto, ¿no? Yo no sé de esto, pero cuando la fenomenología o cuando la hermenéutica intenta mostrar en el sentido de Ausleken lo que es, se pone en evidencia una dimensión ética del mundo como horizonte de sentidos y de lo humano, porque a tal punto que uno podría decir, bueno, o preguntarse, ¿no es en el fenómeno saturado donde hay más eticidad que en ningún otro lado? Porque se muestra esa dimensión más no dicha
y más honda de lo que somos. Pero no es una prescripción en el sentido de un mandato, de la ley, de la norma. La eticidad constituye la otra cara de lo que somos, del ser mismo. Y por eso cuando, me parece a mí, no sé, cuando Gadamer piensa el lenguaje, y piensa que el lenguaje es posible porque hay un acuerdo, un entendimiento fundamental y fundante, lo piensa desde la política de Aristóteles, en el sentido que hay un acuerdo acerca del bien y la virtud, dice Aristóteles. Y eso es lo que hace posible el lenguaje común. Ahora, si pensamos la ética como una prescripción de normas, sí, obviamente que eso no, parecería que no es así, pero yo entiendo que la mostración de lo que es, en el hacer aparecer, emerge también no sé si un destino, pero digamos una direccionalidad de la existencia, ¿no? Del estar ahí. No es absolutamente neutro. No sé, pregunto, no sé qué se les ocurre, Matías, Santiago, Jorge. Matías, ¿querés decir algo? No, en relación al tema, para responder a la inquietud de Santiago, me agarró la guitarra, así que estamos a tono. La cuestión es, bueno, cuando yo hablaba de música y el pasaje de la donación a la mostración, no me refería, estoy de acuerdo con vos en todo lo que dijiste, no me refería a la idea de pasar de lo invisible de la música a ver un fa. Digo, no estaba pensando que se pudiera hacer visible una nota musical, sino que yo estaba pensando más que nada en relación al problema con el cual Jorge abrió la cuestión, que es el problema de la variación hermenéutica. Es decir, lo que Marión señala, por ejemplo, en Certitude Negative, cómo es el pasaje de acontecimiento a objeto. ¿Cómo puedo entender ese pasaje? Entonces mi pregunta era si la música resiste esa posibilidad. Creo que, siguiendo a vos, creo que no. Creo que no son equiparables la música y el arte pictórico, porque justamente la música se resiste un poco más a esa visibilidad que deviene objeto, en esa variación. Así que estaríamos de acuerdo. Sí, igual comparto lo que dice Santiago, me parece importante pensar que esa visibilidad no es, ese hacer visible no tiene que confundirse con el privilegio del sentido de la vista. No, totalmente. Bueno. Con respecto a lo de Carlos, estoy totalmente de acuerdo, nada más. Por una vez, Bueno, o me estás mintiendo, o por una vez estás de acuerdo conmigo. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Que quede grabado, lo dije. Saludo a la cámara. Y entonces puede ser el cierre perfecto, ya si están de acuerdo o no. Bueno, muchas gracias, Jorge, gracias a quienes se acercaron y nos vemos en la próxima. Matías, ya conversaremos para el año que viene y seguiremos haciendo presentaciones de Gadamer también. Bueno, gracias. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, fue un placer. A todos y a Grande, todas, Jorge. muchas Gracias, gracias. Jorge. Muchas gracias, muchas. Buenas tardes. A todos. Chau a todos. Saludos, gracias a todos.